Muchas gracias. Gracias por el interés. No, muchas gracias a vos por venir. Bueno, si te parece, empecemos con lo más básico, con la presentación. ¿Quién sos? ¿De dónde venís? ¿Cómo te llamás? Bueno, mi nombre es Fernando Iglesias, soy diputado nacional, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, tercer mandato. Eh, Mi tema de especialización es la globalización y las relaciones internacionales. Tengo un máster de la Universidad de Bolonia en eso. Me dediqué 20 años al deporte, voleibol, profesor de educación física, entrenador nacional, entrenador internacional, licenciado en alto rendimiento deportivo, etcétera. Trabajé mucho tiempo también en España y en Italia y después siempre me interesó la política, me puse a escribir libros, me puse a estudiar la globalización, arranqué por ahí, terminé de diputado nacional por pedido o ofrecimiento de Carrió en el 2007 después quedé afuera y Macri me volvió a ofrecer eso en el 2017 y acá estoy, trabajo sobre todo en la Cámara de Diputados, pero también tengo bastante actividad en organizaciones no gubernamentales ligadas al tema de la democracia, los derechos humanos, el federalismo a nivel internacional. ¿Y vos con los deportes empezaste de joven o más de adulto? Empecé en la secundaria, los mayores que nosotros, los que estaban un poco más adelante que nosotros jugaban al voleibol. Un día vino la profe de educación física, la profesora Codaro, y nos dijo que había un torneo en River. Si queríamos anotar un equipo, nos anotamos, lo ganamos, me entusiasmé y ese mismo año nos federamos varios en Independiente, el equipo de Independiente. Después jugué 4 años en el Country de Banfield, un club medio de barrio, pero muy lindo, donde llegamos a ascender a primera. Ganamos un campeonato de juveniles y pues jugué en Ferro poco tiempo y terminé mi carrera ganando un ascenso con Independiente. Y después me dediqué a entrenar, me fue bastante bien acá, gané 3 campeonatos argentinos, un sudamericano con la selección juvenil argentina, y me fui a Italia, donde estuve 7 años, uno en España, así que tengo una afición muy fuerte y muy contento de haber dedicado, aprendí mucho entrenando equipos, dirigiendo grupos, es un trabajo enormemente complejo, muy difícil de hacer, y que me permitió también conocer el mundo, ¿no? Estar 10 años casi en el Bastante club. profesional lo hiciste, Sí, sí, no, era a nivel absolutamente profesional. El claro. campeonato italiano era, y creo que todavía es, el femenino el más importante del mundo. Así que nos llevaron, yo tuve, por ejemplo, me tocó entrenar a jugadoras muy legendarias, la Kioseva, que era una capitana de la selección búlgara, y a la mejor jugadora de la selección brasilera, y no sé si no del mundo, de la historia, que para mí fue Isabel Salgado, que falleció hace poco, una extraordinaria jugadora. ¿Y vos seguís entrenando o ya no? No, no, no. Yo dejé ya en la década del 90 para dedicarme a los estudios, a estudiar la globalización. No había dónde estudiar, así que en eso fui autodidacta. Después sí hice el máster en Bolonia, pero voleibol no. Y de vez en cuando veo algún partido, pero dejé enseguida eso. Eh, sí hice la licenciatura de altos rendimientos, que es la licenciatura donde se preparan los entrenadores de todos los deportes, y la licenciatura la lleva el Comité Olímpico Argentino y la Secretaría de Deportes. O sea que es muy importante. Y nada, me fue muy bien, fui de medalla de oro, abanderado del Comité Olímpico por eso, y me ofrecieron la cátedra de teoría del entrenamiento que di hasta el año 2007, eh, donde se formaron muchos preparadores físicos y entrenadores. Y bueno, después dejé porque me metí en política, no había tiempo para hacer todo y tuve que dejarlo, ¿no? Claro, pero qué increíble todo tu pasado en el deporte. Y cuando empezaste a estudiar, te enfocaste en la globalización. Sí. ¿Vos ves que cambió un poco ese fenómeno en los últimos años? Sí, bueno, es un fenómeno en desarrollo. Eh, y entiendo la pregunta. En aquel momento, cuando yo empecé la globalización, después se popularizó, pero en aquel momento era un tema de nicho, que empezaba a aparecer en la discusión académica. Yo creía
y no me equivoqué, que era un fenómeno destinado a transformar completamente el mundo y que eso era lo que merecía ser estudiado. Por eso no empecé ninguna carrera, porque si no me hubiera especializado en un aspecto solo, y yo lo que creía que era un fenómeno multidimensional, que tenía aspectos políticos, económicos, sociales, culturales, y que merecía que el foco fuera la globalización en sí misma, no las ciencias que podían analizar. Y sí cambió, el mundo cambió, la globalización cambió el mundo, no hace falta decirlo, y sigue, porque sigue el concepto. Mucha gente piensa que la globalización es política y económica, y yo siempre he sostenido que el núcleo de la globalización es tecnológico. En la medida en que los medios tecnológicos amplían la capacidad del hombre de transportarse y de controlar el territorio, hemos construido sociedades cada vez más amplias, ¿no? Hemos arrancado de pequeñas tribus, después hemos tenido feudos, después hemos tenido imperios, naciones-estado, la Unión Europea, bueno, cada una de esas etapas corresponde a un determinado nivel de la tecnología. Los estados nacionales eran una enunciación hasta que apareció la revolución industrial. ¿No? Cuando apareció la revolución industrial y se construyeron los ferrocarriles y grandes fábricas que necesitaban grandes mercados, hubo que tener una sola moneda para territorios muy amplios, un solo gobierno con una política económica, con una política de defensa, y los estados nacionales nacen así, al compás de una... Es muy lindo contarlo románticamente sobre la esencia de la argentinidad que estaba flotando en el aire y unos patriotas, pero la realidad es que la Argentina tuvo una existencia real a partir de 1870, 80, cuando se conectó al mundo, cuando aparecieron las cámaras frigoríficas, se pudo exportar carne y los barcos llevaban también los productos de nuestro país al mercado mundial, especialmente Inglaterra, y ahí fue cuando se consolidó y realmente tuvo una existencia real. Y ahora eso ha cambiado. Está claro que una cosa es el tren a vapor y otra cosa son los aviones, el sistema de aeropuertos, de aviones y los trenes de alta velocidad. Una cosa es que te manden un mensaje a caballo con un chasqui y otra cosa es Internet, donde el tiempo desaparece. Entonces, ese impulso tecnológico a globalizarse no se ha detenido ni se detendrá nunca. Las reacciones políticas y económicas son otras cosas. En general, yo creo que la mayoría de las crisis en las que estamos eh, se producen ahí, se producen en esa sincronía de una tecnología que es global y una política que todavía está muy reducida y centrada en los estados nacionales y que no ha logrado adaptarse y que no ha logrado dar solución a problemas que exceden el territorio nacional. ¿Y Argentina cómo se debería posicionar? ¿Qué tipo de políticas debería implementar? Bueno, hay una frase fantástica de Ortega y Gasset que decía algo muy impopular, decía, España es el problema, Europa es la solución. Lo que la profecía de Ortega y Gasset se cumplió cuando España se unió a la Unión Europea. Antes de eso, era un país más pobre que la Argentina. Yo recuerdo, mi familia era toda española, mis tíos viajaban a España y parecían potentados. Iban a Galicia, que era una región particularmente pobre en esa época. Hoy es exactamente al revés. Vamos a, donde está a pocas cuadras de la casa de mis tíos, está el tren de alta velocidad que te lleva a Madrid en 3 horas. Nosotros hemos quedado muy atrás justamente por nuestro aislamiento y por las ideas alrededor del aislamiento, económica de vivir con lo nuestro, político de que hay un complot internacional contra la Argentina, esa cosa paranoica y estúpida. Y yo creo que esa es lo que diría. Yo diría, Argentina es el problema, el mundo es la solución. Cuanto mejor nos integremos al mundo, tanto a nivel regional como internacional como global, mejor nos va a ir. Y una de las cosas a las que me dedico fuertemente desde donde estoy en relaciones exteriores es a tratar de hacer que Argentina tenga una conexión eficiente con la región y el mundo. Hace pocos días fue la reunión cumbre del Mercosur y se dieron enormes pasos adelante eh, en la integración del Mercosur en sí misma, en la integración de el Mercosur con EFTA, que es un grupo de 4 países muy ricos, que va a crear un mercado muy interesante para Argentina, y sobre todo en lo que yo creo que va a ser el futuro de la Argentina, que es el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, que está destinado a cambiar completamente las reglas del juego de la economía argentina para bien. Y en ese sentido, cuando usted te referís a que la Argentina se tiene que empezar a comunicar con el mundo,
¿De qué mundo estamos hablando? Porque, por ejemplo, existen otros países como Irán, Rusia, que hoy en día la Argentina está con una postura un poco alejada a ellos y además hay conflictos y nosotros muchas veces nos Claro. posicionamos Económicamente con todos, con todos. porque, bueno, excepto en el caso de dictaduras muy sangrientas, el comercio internacional es necesario y es la mejor forma de abaratar y mejorar la calidad de lo que compramos, y de poner a competir a la economía argentina, que tiene con qué competir, ¿no? Todos los nacionalistas dicen que somos el mejor pueblo del mundo y después dicen, inmediatamente después dicen que no podemos competir con nadie. Yo creo lo contrario, yo creo que Argentina tiene sectores específicos en los que es muy competitiva y que tiene que apuntar ahí. Eh, Así que desde el punto de vista económico hay que integrarse con todos. Argentina en este momento tiene tratados para favorecer el comercio con alrededor del 4% del PBI mundial. Bajísimo, quizás uno de los países más bajos del mundo. Si se firmara el acuerdo con la Unión Europea-Mercosur, tendríamos acuerdos preferenciales con el 20%, ya quintuplicaríamos. Más el EFTA, más los Estados Unidos, superaríamos el 50%. El país más exitoso de la región, sin duda, económicamente y socialmente también, es Chile y tiene acuerdos con el 70%. Entonces, por ahí tenemos que ir. Desde el punto de vista político, es cierto, Argentina debería alinearse y estar junto a los países democráticos del mundo. Por eso creo que los acuerdos del Mercosur con la Unión Europea y eventualmente del Mercosur con los Norteamérica, Estados Unidos y Canadá son decisivos también porque implican un alineamiento geopolítico con países democráticos y no del otro lado donde están los chicos malos del planeta, los países menos democráticos que son China, Rusia, Irán, agrupados sobre todo en los BRIC. Y para que Argentina pueda desarrollar ese potencial que tiene en materia económica, ¿qué obras deberíamos hacer dentro del país o qué se debería cambiar en nuestro sistema? No, yo creo que el gobierno lo está haciendo muy bien, que es romper. Ha habido cuatro jinetes del apocalipsis económico argentino, que han sido el estatismo, es decir, la convicción de que el Estado es el agente principal de la actividad económica. Eso no es así y no ha funcionado en ningún lugar del mundo. Es el sector privado. El Estado tiene funciones, tiene que, pero no, pero en la Argentina hay una maraña de impedimentos y de tasas y de impuestos absurdos que hacen imposible esto. Uno es el estatismo, otro es el populismo, que es lo que ha hecho siempre el peronismo, 3, 4 años de tirar manteca al techo y después 10 o 20 años para pagar los costos. Lo hizo el primer Perón, lo hizo el segundo Perón, con el plan Helbar y después que terminó en el Rodrigazo, lo hizo Menem, que terminó en el colapso del 2001, y lo hicieron los Kirchner y terminamos como terminamos. Así que el populismo es otra de las cosas que hay que desterrar. Otro es el estatismo. El estatismo ya lo mencioné. El industrialismo, es decir, la idea de que la industria es el motor central de la modernización productiva de un país y la principal fuente de empleo. Eso es falso. La industria aporta poco más del 10% de la mano de obra está empleada en la industria, y es un sector que tuvo su auge hasta mediados del siglo pasado. A partir de ahí, lo que ha predominado es lo que llamamos la sociedad de la información y el conocimiento, es decir, la producción basada no en las fábricas y en la producción de objetos, sino en la inteligencia humana aplicada a la producción de objetos, pero a la producción de alimentos, como el caso de la soja transgénica, etcétera. Así que esos han sido dije, el estatismo, el populismo, el industrialismo, y me estoy olvidando uno que no me viene en este momento a la cabeza. Y el nacionalismo, entendido no como la defensa de los intereses nacionales, sino la idea del el aislamiento, de que la forma de defender los intereses nacionales es pelearse con todos y aislarse, las dos cosas, ¿no? Bueno, está claro que la idea de vivir con lo nuestro ha fracasado, ha provocado una enorme miseria. La Argentina siempre se hacen estas cosas diciendo que se defiende el empleo y lo que se hace es generar empleos de baja calidad, con trabajadores que más del 40% están en negro y con trabajadores que tienen trabajo inclusive en blanco, pero están abajo del límite de pobreza. Todo eso está mal, todo eso creo que lo está combatiendo el gobierno con aciertos y con errores, y creo que es la dirección correcta, más allá de que uno pueda estar o no de acuerdo con algunas cosas. Y para vos, ¿cuáles son estos intereses nacionales? Bueno, el interés de un país debería ser, yo no,
Y creo que lo fundamental es el bienestar de la gente, la capacidad que tiene un país de ofrecerle a sus habitantes la posibilidad de desarrollar su potencial, ¿no? Por eso es tan opresivo el sistema corporativo que instaló el peronismo, porque eh, pone trabas enormes a cualquiera que tenga iniciativas para crecer, para desarrollar. Además, por un lado hablan del ascenso social, por el otro lado consideran a todos los que ascienden socialmente como traidores a su clase o cosas así, porque son una mezcla imposible de un marxismo mal deglutido y peor comprendido. Así que yo creo que un país tiene que, sobre todo, un país es sobre todo sus habitantes, y no es su territorio, no es sus símbolos, sobre todo sus habitantes, y un buen país es aquel que le permite lo que no le ha permitido a la Argentina a sus ciudadanos, que es desarrollar su potencial. Por eso es que tenemos tantos jóvenes bien formados que se han ido en diferentes ciclos. Por eso hasta la llegada de este gobierno teníamos récord de migración. Había eh, dos maldiciones que el peronismo le impuso a la gente, a los de la clase media para abajo, la de vivir en condiciones miserables, y de la clase media para arriba, la de que sus hijos se iban del país. Eso yo creo que se está revirtiendo, está muy claro que la ola de migración se ha detenido y que hay por lo menos una expectativa de los argentinos de que esta vez salga bien y podamos tener un país en donde uno pueda desarrollarse. Bien, como vos ya sabés, en Tangente tenemos un espacio de 5 minutos más o menos Ujú. por una clase charla. ¿Vos sobre qué vas a hablar hoy? Yo voy a hablar de mi obsesión, que es el peronismo. Del peronismo. Y voy a usar esto para hacer un chivo, que es, eh, son 10 años, se cumplieron 10 años de la edición original de este libro, cuyo título lo dice todo, es El peronismo estúpido, cuándo, cómo y por qué se jodió la Argentina, glosando lo de conversación en la Catedral de Vargas Llosa, cuándo se jodió el Perú. Eh, yo creo que el peronismo ha sido el agente principal de la decadencia argentina. El, el libro muestra en su tapa, el libro desmiente casi todas las afirmaciones centrales del peronismo, porque son todas falsas, y muestra algo que cuando terminé de escribirlo me acordé de la frase de Borges, que decía que el peronismo hizo mal todo lo que hizo bien, y hizo bien todo lo que hizo mal. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que todas las cosas que reivindican son mitad falsas, mitad atribuirse méritos ajenos, y además están mal realizadas. Las leyes sociales. Todas las leyes sociales tienen, no las inventó el peronismo, tenían antecedentes en toda la Argentina. Argentina tenía, cuando aparece el peronismo, la legislación social más avanzada de toda Latinoamérica y una de las más avanzadas del mundo, y ya no la tiene. Así que adjudicarle el mérito al peronismo es absurdo. La mayor parte de las leyes sociales se sancionaron durante gobiernos que el peronismo considera oligárquicos, y las pocas en las que Perón tuvo que ver, las principales, el Estatuto del Peón, por ejemplo, no son tampoco de un gobierno peronista, sino de 1945, es decir, de la dictadura militar, 1943-1946, que, de la cual Perón fue vicepresidente y secretario de Trabajo, y formaban parte de la campaña presidencial de la sucesión de la dictadura militar de 1943, que fue el peronismo. Y esto muestra eso. Esta es la foto de 1930, es el auto con el que Uriburu está llegando a la Casa Rosada para derrocar a Irigoyen, y el que está al lado de Uriburu es este, y el que está al lado es un joven oficial del ejército argentino que que tenía importancia y que era el que dirigía la operación, que era el entonces teniente Perón, que no era era un joven, pero no era un niño. Tenía en ese momento 35 años, porque él nació en 1895. Y esto desmiente la afirmación que ha usado siempre el peronismo para victimizarse. El peronismo pone de un lado al peronismo como si fueran ellos los impulsores de la justicia social y de la patria justa, libre y soberana y no sé qué, y dice que los militares han sido sus principales oponentes, sus adversarios y sus asesinos, con la complicidad de la oposición, que golpeaba a las
puertas de los cuarteles. Es una afirmación curiosa porque el peronismo no necesitaba golpear las puertas de los cuarteles porque dentro de los cuarteles estaba Perón con sus amigos. Este es el momento en que dan el golpe los dos grandes responsables de la decadencia argentina. El partido militar, Uriburu, Videla y todas las dictaduras, y del otro lado el teniente Perón y el peronismo y todos sus gobiernos desastrosos, autoritarios y decadentes económicamente. Y fue el primero de los dos golpes que dieron. Después dieron el otro, el de 1943. Y cuando se da el golpe de 1955, hay que decirlo que las Fuerzas Armadas que dieron ese golpe fueron las mismas que dieron el golpe en 1943 con Perón y que los golpes militares para destituir a los gobiernos formaban parte de su práctica habitual. Así que, bueno, la forma de entender la tragedia argentina no es pensar que de un lado estaba el peronismo y del otro lado estaban los militares aliados a las fuerzas republicanas. La realidad es que el partido militar y el partido peronista eran los que estaban juntos. Es cierto que se masacraron de la misma manera que las familias mafiosas se masacran unas a otras por el control de una ciudad o de un barrio, eh, y ellos se masacraron por el control del país, pero compartían una visión autoritaria, nacionalista, aislacionista y liberticida. Y del otro lado estaban las fuerzas republicanas, que, que se las puede criticar de muchas cosas, al radicalismo, o si querés después al PRO, a la Libertad Avanza, se pueden hacer muchas críticas, pero la principal crítica que yo les hago es que no supieron oponerse a esto, no supieron oponerse a un país que casi permanentemente entre militares peronistas y militares no peronistas gobernaron todo el tiempo y nos condenaron al fracaso. Así que esa es una de las tesis que combate este libro. Lo otro es, como dije antes, la leyenda de la legislación social. El peronismo llegó a la Argentina en 1945, apareció en 1945. 1945 la Argentina era el octavo país más rico del mundo en PBI per cápita. Tenía el Banco Central abarrotado de lingotes de oro, no se podía caminar por los pasillos, según dijo el propio Perón. Podían, podía comprar con las reservas acumuladas y sin exportar nada, podía comprar lo que importaba durante 5 años y sin embargo a los 3 años estaba en default. Tenía una inflación que había sido desde principios del siglo hasta 1945 promedio del 2,1%, repito, 2,1%, y el 80% de los ahorros de los argentinos estaban en pesos y en plazos que excedían los 5 años. Eh, el peronismo tomó esto y ya en 1949 la inflación llegó de ser cerca del 50%. Eh, los principales países del mundo, Inglaterra incluida, nos debían plata. Perón nacionaliza los ferrocarriles con, se los compra a los ingleses con la plata que nos debían a los ingleses. No puso un peso, sino simplemente canceló la deuda, cosa que en Londres se festejó mucho porque era un negocio muy conveniente. Y eso terminó, esa nacionalización de trenes que eran el orgullo de la Argentina, porque era una de las redes ferroviarias más extensas del mundo y lejos la más completa de toda Latinoamérica, terminó trágicamente con la tragedia de Once. Y podría seguir horas explicando en qué sentido el peronismo arruinó el país. Y no es cierto lo que decían, que era un país para pocos, era un país rico pero para pocos. Eso es una enorme mentira. eh, es una enorme mentira que se muestra simplemente viendo el flujo migratorio. En 1945 todavía llegaban contingentes de europeos y de latinoamericanos que venían a la Argentina porque era uno de los países de mejor nivel de vida del mundo eh, y por supuesto que competía en muchos casos, por ejemplo los italianos y los españoles podían emigrar también a Estados Unidos y los que venían acá era porque preferían en general venir a la Argentina porque las condiciones de vida eran similares y la cultura y especialmente el idioma eran muy parecidos. Así que es mentira la famosa patria para pocos que supuestamente existía en 1945, lo que terminó siendo, sí, es una patria para pocos que expulsaba a los nietos y a los hijos y a los nietos de aquellos emigrantes europeos hacia afuera, gracias a los fracasos económicos permanentes que trajo el peronismo. Muy bien. ¿Y qué es el peronismo hoy en día?
¿Cómo se podría describir? Mira, el libro intenta hacer una definición. Son muchas cosas, son una serie de conductas, de actitudes, de un pensamiento económico retrógrado, un pensamiento político autoritario, prácticas políticas violentas. El peronismo se queja siempre de la violencia que sufrió. La violencia en la Argentina ha provenido siempre de estos dos sectores, o del partido militar de Uriburu o del peronismo de Perón. No ha habido en la Argentina una triple A del radicalismo, no ha habido montoneros del PRO y no hay una patota sindical de la Libertad Avanza. Toda la violencia política en Argentina ha provenido de los militares en su momento y del peronismo ahora. Eh, pero cuando vos me preguntás qué es el peronismo, es un término, como se dice, polisémico, que tiene muchos significados y puede definir muchas cosas. Yo creo que para entender, si el peronismo es todo, termina siendo nada. Para entender cuál es el núcleo del peronismo, el peronismo es una asociación delincuencial cuyo objetivo es hacerse con el poder, eh, gozar de todos los beneficios del poder, y estoy hablando de la corrupción, y asegurarse la impunidad después y volver al poder lo antes posible cuando lo pierde. Si uno lo piensa así, que es lo central, porque si uno busca una definición ideológica del peronismo, no la hay, fueron de derecha y autoritarios, con Mussolini como ídolo, cuando en el primer peronismo, después se transformaron en revolucionarios de izquierda, este peronismo castrista que encarnaban los montoneros. Inmediatamente después, Perón le mandó la Triple A, que fue la que cometió las primeras desapariciones y homicidios políticos masivos. No las hizo la dictadura militar, las hizo el gobierno peronista a partir de 1975. Eh, Te digo, entonces fueron fascistas, fueron castristas, después mandaron la Triple A, que era también ultramontana y fascista de derecha. En los 80 el mundo se puso socialdemócrata, eran socialdemócratas con Cafiero. En los 90 el mundo se puso neoliberal y tuvimos el peronismo neoliberal con Menem. En los 2000 para adelante Latinoamérica se hizo chavista y tuvimos peronismo chavista con los Kirchner. Es decir, no es posible definir ideológicamente al peronismo. Hay que entenderlo como lo que es, una asociación delictiva. Si uno lo piensa así, tiene que pensar cuáles son sus núcleos de poder, que son los que hoy son el peronismo, que son las organizaciones peronistas. Perón decía, solo la organización vence al tiempo. Y las organizaciones peronistas que han vencido al tiempo y garantizado la reproducción eterna del peronismo son las que yo considero que son el peronismo hoy. Estoy hablando de la CGT, estoy hablando de los gobiernos feudales de las provincias, estoy hablando de las intendencias peronistas del conurbano. Hay 10 intendencias en el conurbano que reúnen a 5 millones de habitantes, en donde desde 1983 solo ha habido intendentes peronistas, los Espinosa de La Matanza, los Gil de Infran de Formosa. eh, Se han incorporado los movimientos piqueteros, los punteros barriales. Toda esa estructura organizativa mafiosa es lo que hoy es el peronismo. Por supuesto, tiene una dirección política, que es el Partido Justicialista, y creo que eso es lo que vale la pena definir como peronismo. Después, los intentos de salir del peronismo, tanto de la Rúa, que tuvo como vicepresidente a Chacho Álvarez, y tenía dentro el Frepaso, que era mayoritariamente peronista, como un Macri, que tuvo desde ministros peronistas o un candidato a vicepresidente peronista como Pichetto, hasta la Libertad Avanza, todos tienen peronistas. Pero eso no es el peronismo. El peronismo es el núcleo organizativo que sustenta esta maniobra permanente de hacerse con el poder, eh, disfrutar de los beneficios del poder, especialmente por vía de la corrupción, asegurarse después la impunidad y organizar el Club del Helicóptero, que fue el que volteó a Alfonsín y a De la Rúa, como reconoció la propia presidenta del Partido Justicialista, la condenada Cristina Kirchner. Y vos, una de las principales críticas que le haces al gobierno de los radicales, de Macri y la Libertad Avanza es que no saben cómo enfrentar al peronismo. Para vos, ¿cómo se debe enfrentar al peronismo? No, yo creo que lo han hecho con diferentes intensidades y siempre mejor. Creo que De la Rúa fue muy condescendiente con el peronismo y terminó derrocado a los 2 años. Creo que Macri fue
demasiado condescendiente para mi gusto, pero mucho menos que de la Rúa, por eso terminó el mandato, y creo que por ahora la Libertad Avanza está atacando todos los núcleos corporativos que componen el poder del peronismo. Vos fíjate, si vos entendés que el peronismo es una asociación delictiva basada en algunas organizaciones concretas y mirás la situación de esas organizaciones concretas, ves que este gobierno, más allá de que tenga a Scioli como secretario de Turismo, ha embestido directamente, porque ha atacado. La CGT está reducida, ya hemos visto los últimos paros, las últimas movilizaciones, está reducida a la impotencia. Los movimientos piqueteros han sido desactivados, la ciudad de Buenos Aires se ha sacado de encima el bloqueo permanente a que lo sometían, y tanto Grabois como Belibón y todos ellos están todos procesados. La gente que cobra subsidios los cobra directamente y ese núcleo de poder corporativo se ha esfumado. Y los empresarios ligados, porque también una responsabilidad de una clase empresarial que ha vivido de los subsidios estatales y cazando en el zoológico, gracias a la idea de vivir con lo nuestro y al proteccionismo, esa también está sufriendo mucho, porque ahora hay una apertura económica, están obligados a modernizarse, a competir. La obra pública, que era una fuente de corrupción para los Kirchner, los cuadernos de las coimas, ¿no? Pero también del otro lado era una fuente de enormes ganancias. No hay más obra pública financiada desde el Estado, se van a tener que financiar desde lo privado. Es decir, todos esos núcleos corporativos que consolidan el poder del peronismo, que fueron los que le han permitido reproducirse, están hoy fuertemente debilitados y atacados por las políticas del gobierno. Así que yo creo que este gobierno en ese sentido lo está haciendo mejor que los dos anteriores, y yo tengo la esperanza de que logren sacarnos de encima este flagelo y que la Argentina sea un país normal. No es posible. A ver, la Argentina, yo te hablaba de 1945. En 1945 el PBI per cápita argentino era 4 veces el de Brasil. Es decir, y mejor distribuido. 1945. 4 veces. Si Argentina hubiese crecido, y hoy Brasil está ahí nomás, si Argentina hubiera crecido como creció Brasil, al mismo ritmo que Brasil, hoy seríamos el cuarto país más rico del mundo. Tendríamos por encima a un par de emiratos petroleros, y tendríamos por debajo como quinto país a Suiza, si hubiéramos crecido como Brasil desde 1945. Me parece que es una expresión muy clara de por qué la Argentina entregaron un país con la mitad de la población en la pobreza, quebrado, con una hiperinflación que venía. Y creo que este gobierno, al que yo no pertenezco, porque sigo perteneciendo al PRO, ha hecho un excelente trabajo. Bien, y ahora vamos con la última pregunta. Dale. ¿Qué le dejarías a los tangentes, a los que nos ven? ¿Qué les dejaría? Claro, consejo, frase. No, consejos no. Eh, Nada, les dejaría mi optimismo. Yo creo que bueno, esto me lo preguntó una vez el presidente, me dijo en una situación así, estábamos en el avión presidencial. Me dijo, ahora acá entre nosotros, decime la verdad, ¿cómo ves al gobierno? Yo dije, mirá, yo en la campaña presidencial filmé un video pidiéndote que te bajaras de la candidatura. Primero porque pensé que no podías ganar y ibas a perjudicar la candidatura de Patricia Bullrich, que fue la que yo apoyé y voté. Y segundo, porque si ganabas no ibas a poder gobernar. Dije, porque ganaron, un amigo mío, Fernando Pedrosa, lo dice muy bien, dice, lo que la política tradicional no puede aceptar es que Milei les ganó con la hermana, un amigo, Santiago Caputo, y 10 gordos tuiteros. Y es así. Yo pensé que con ese equipo no ibas a poder gobernar, así que si me preguntabas qué posibilidades tenías de llegar al poder, 0%, y de hacer un buen gobierno, 0%. Después, en los 3 primeros meses, vi que nombraste ministros muy buenos, Caputo en economía, Bullrich en seguridad, te llevaste a Sturzenegger y el plan de la motosierra, y dije, bueno, por ahí 33%, una posibilidad de cada tres, tiene. Yo creo que ahora estamos muy por encima de eso, creo que el gobierno está muy bien encaminado. Hay riesgos en el corto plazo, pero si superamos estos riesgos en el corto plazo, la Argentina va a ser un gran país. Tenemos un enorme potencial no desarrollado. Esa es nuestra condena, porque hace que estemos mal, estemos pasando todavía situaciones de mucho apremio, pero es también nuestra esperanza, porque tenemos una oportunidad de desarrollarnos que creo que no tiene casi ningún país del mundo. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos por las preguntas. No, por favor.